Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por escuchar la información actualizada de COVID-19 en Carolina del Norte. A la fecha, hemos tenido 863.409 casos, 1.239 nuevos casos reportados desde ayer, 1.353 personas en el hospital y, tristemente, 11.288 personas han fallecido. Incluso conforme Carolina del Norte batalla para salir de la pandemia, sabemos que todavía hay enfermos y tristemente siguen falleciendo de esta enfermedad y nuestras oraciones los acompañan. Es un gusto informarles que las cifras de COVID-19 han declinado y permanecen estables. La semana pasada tomamos medidas cuidadosas y deliberadas para relajar pero no eliminar algunas restricciones para mejorar la economía y a la vez proteger la salud pública. Y eso significa que debemos continuar trabajando para protegernos y cuidarnos al usar mascarillas y mantener la distancia. Estas medidas sencillas siguen siendo nuestra mejor herramienta para reducir la propagación del virus hasta que más personas estén vacunadas. El Estado y el Departamento de Salud y Servicios Humanos y los proveedores siguen trabajando arduamente para que las personas reciban la vacuna de manera rápida y de manera justa. Nuestro trabajo se está notando. La semana pasada, la Fundación Kaiser Family publicó que Carolina del Norte es el número 1 en la nación por vacunar a los mayores de 65 años. A partir de hoy, más del 60% de las personas mayores han sido vacunadas. Y hay más nuevas noticias. Johnson & Johnson, que la vacuna de una dosis ahora está autorizada y estará aquí esta próxima semana. Esta es una gran ventaja, que es una vacuna con una sola dosis y fácil de almacenar. Se ha demostrado que es muy eficaz para prevenir hospitalizaciones y fallecimientos por COVID-19. Esperamos recibir 80,000 dosis a partir de mañana. Nuestra constante petición de pedir más vacunas ha sido escuchada. El gobierno federal está organizando un evento de vacunación de FEMA en Greensboro que va a abrir el 10 de marzo. Estará dando servicio 12 horas al día, 7 días a la semana y va a ofrecer 3,000 vacunas por día durante 8 semanas. Además, tendrán clínicas de vacunas móviles en Guilford y en los condados alrededor y otras comunidades que no son bien servidas. Nuestros equipos de administración de emergencias estatales y locales están trabajando arduamente y estamos colaborando con FEMA. Es el tipo de alianza que nosotros le damos la bienvenida y esperamos en esta lucha contra esta pandemia. Dada la tasa de vacunación actualmente y más provisión, muchos proveedores dicen que pueden pasar a la siguiente fase de vacunas. Así que estoy anunciando el día de hoy que todos los trabajadores esenciales en el grupo 3 serán elegibles para recibir la vacuna a partir de mañana, el 3 de marzo. Esto incluye los primeros auxiliadores, el personal de emergencia, tales como policías, bomberos, personal en fábricas, en manufactura, alimentos y agricultura, tiendas de comida, trabajadores del gobierno, el clero, entre otros. Nuestros trabajadores esenciales han permanecido en el trabajo durante toda esta pandemia y agradezco todo su trabajo. Y también estamos anunciando que algunos miembros del Grupo 4 van a ser elegibles empezando el 24 de marzo. Nosotros abriremos el Grupo 4 para las personas que tienen una condición médica que los ponen en alto riesgo de una enfermedad grave de COVID-19. La tercera vacuna y aumentando el suministro de vacunas de las dos que ya tenemos nos va a ayudar a que más personas se vacunen más rápidamente. Y como lo he dicho antes, todavía no tenemos suficientes vacunas. Tienen que esperar para recibir una cita, aun cuando con la acción de hoy ya puedan ser elegibles. Muchas personas, incluyendo a mí, ya quieren la vacuna y tienen que esperar y planear. Cuando sea su turno, van a tener su vacuna. Nosotros hemos podido avanzar tan rápidamente por todo el buen trabajo de los norcarolinenses, la dedicación de los doctores, enfermeras, farmacéuticas y también del personal del Departamento de Salud y los departamentos de salud locales en todo el estado, la paciencia que han mostrado las personas ansiosas para tener su vacuna. Las voces de confianza ponen el
ejemplo instan y ayudan a otros. Todo esto se ha unido para hacer que la administración de vacunas en el estado sea rápido y justo. Da gusto ver mucho gusto ver que ya hay más estudiantes en las aulas. Los sistemas que todavía no tienen una fecha para que los niños regresen están siendo presionados para que los niños y los educadores estén en las aulas. Y yo anticipo con gusto para tener más acciones, para cerciorarnos de que todo esto suceda de una manera segura. Con la baja y estabilización de COVID-19 y una nueva vacuna, un nuevo sitio de FIMA en el estado, los aumentos recientes del suministro total de vacunas y la relajación de los protocolos de salud. Hay muchas razones por las cuales nos sentimos esperanzados. Sin embargo, aun cuando seguimos avanzando en la dirección correcta, nosotros sabemos que el progreso es frágil. Las nuevas variantes de COVID ya están en nuestro estado y nos faltan todavía más vacunas. Debemos seguir utilizando nuestras máscaras y usar un buen juicio y renovar nuestro compromiso de mantenernos unos a otros seguros para superar esta pandemia. También conmigo se encuentra la secretaria de Salud y Servicios Humanos, Mandy Comen, y también Eric Cook, el secretario de Seguridad, y también Mike Sprever, director de Administración de Operaciones de Emergencia, y Todd Ishii, el comisionado de prisiones. También tenemos a Monica McGee y Lee Williamson como los intérpretes de señas, y tras cámaras, Jasmine y Jacqueline Metivier, que son las intérpretes de español. Ahora le cedo la palabra a la doctora Cohen. Muchas gracias, gobernador. Esto es un momento muy emocionante. Este fin de semana, el gobierno federal autorizó la vacuna de Johnson & Johnson de una sola dosis. Ahora tenemos 3 vacunas seguras y eficaces nos van a ayudar para mantener a la gente fuera de los hospitales y evitar que más gente fallezca. Una tercera vacuna de COVID-19 significa que Carolina del Norte puede vacunar a más personas más pronto y podamos cumplir nuestras metas para brindar un acceso equitativo en todas las comunidades del estado. Posteriormente, esta semana esperamos recibir más de 80,000 dosis de la vacuna de Johnson & Johnson y vamos a recibir 215,000 primeras dosis de la vacuna Moderna y Pfizer. Esto significa que nuestra asignación va a ser de casi 300,000 primeras vacunas esta semana. Además, tendremos 160,000 segundas dosis que van a llegar. Una semana muy ocupada. Además de nuestra asignación estatal del gobierno federal, también están ofreciendo más vacunas para el estado mediante el programa de farmacias federal con la farmacia Walgreens, el sitio de FEMA que mencionó el gobernador en Greensboro, y también con nuestros centros de salud federalmente calificados. Todas estas son buenas noticias. Mientras que los suministros de vacunas no son suficientes para vacunar a todas las personas, la situación está mejorando. Por lo tanto, como dijo el gobernador, todos los trabajadores esenciales podrán ponerse la vacuna a partir de mañana. Nuestros trabajadores esenciales han estado haciendo su trabajo durante esta pandemia, asegurando que podamos estemos a salvo y poder tener todos los servicios vitales que necesitamos todos. Veamos un anuncio de servicio público nuevo con estos héroes desapercibidos que están hablando sobre su plan de cuándo se van a poner la vacuna. Desde que inició la pandemia, respondí casi 80,000 llamadas. Estas son 8,000 oportunidades de contraer el virus y también son 8,000 oportunidades de transmitir el virus. Tenemos que asegurar que nuestra comunidad se sienta a salvo, no nada más porque nosotros los protegemos, sino también demostrarles que tenemos seguridad en la ciencia. Cuando hablamos de nosotros o los oficiales proteger a la comunidad, ¿qué mejor manera de demostrarlo que ponernos nosotros la vacuna? Yo decidí ponerme la vacuna para motivar a otra gente que lo haga. Esto me permite ir a trabajar y sentirme que no seré el siguiente enfermo. Queremos asegurarnos que la gente pueda poder comprar medicina, su medicina, los pañales, la leche, todo lo que necesitan.
Todo mundo necesita ponerse la vacuna. Si no se pone la vacuna, no está pensando, porque esto salva vidas. Mi padre falleció hace una semana de COVID. Yo no quiero que nadie más pase por este dolor. Ustedes están salvándose a ustedes mismos y a gente que no conocen. Nosotros tenemos una responsabilidad para nuestros niños, para nuestra comunidad y nuestras familias. No hay otra manera. Esto verdaderamente es la única manera de superar esta situación. Usted tiene un lugar, póngase la vacuna. Tiene un lugar, póngase la vacuna. Yo espero que ustedes compartan este video junto con otros recursos que se encuentran en yourspotyourshot.nc.gov y necesitamos la ayuda de todos los norcarolinenses para dar información correcta de COVID-19. Ahora que vemos al futuro y esperamos que el suministro de vacunas continúe mejorando, planeamos pasar al grupo 4 el 24 de marzo. Vamos a empezar con el grupo 4 con las personas que tienen una condición médica que los coloca en un alto riesgo de una enfermedad grave, al igual que aquellos que viven en entornos congregados que no han sido vacunados. También hicimos algunas aclaraciones de los grupos. Para el grupo 1, la definición de cuidado a largo plazo ha sido actualizada para incluir a las personas recibiendo atención a largo plazo por más de 30 días. Esto incluye los servicios basados en la comunidad y domiciliar de las personas que tienen discapacidades de desarrollo intelectuales, enfermeras privadas, servicios de atención personal, hospicio y además para el grupo 4 hemos aclarado que las condiciones médicas de alto riesgo incluyen las discapacidades de desarrollo intelectuales, incluye síndrome de Down y condiciones neurológicas y demencia. Todo esto se encuentra en yourspot.nc.gov. El mensaje principal es de que todos los trabajadores esenciales de primera línea empezarán a obtener vacunas mañana. También todos aquellos grupos elegibles van a poder continuar siendo vacunados. Recuerden que algunos proveedores de vacunas todavía no pueden dar todas las vacunas a los trabajadores esenciales de primera línea el 3 de marzo. Entonces, para reducir la propagación de COVID-19 y salvar vidas, por favor, continúen utilizando las 3 M's, mascarilla, mantener distancia, lavarse las manos. Y de esta manera todos tendremos una oportunidad de tener un lugar para la vacuna. Gracias, gobernador. Gracias, doctora Cohen. Agradecemos su liderazgo en esta área. Ahora podemos aceptar preguntas de los medios y pueden identificar su nombre y su organización. La primera pregunta. Ken Lemon, WSOC. Tengo una pregunta sobre la gente que no tiene hogar. Personas que viven en la comunidad y ellos no pueden controlar su propia salud. Estas personas no se han vacunado, no se vacunan y es un peligro. Respuesta, verdaderamente nos preocupa la gente sin hogar. Cuando llegó COVID, sabemos que las personas que viven en entornos de congregación tienen un mayor riesgo de contraer y transmitir COVID. Vimos esto en hogares de asilos, en prisiones y las personas en hogar. Nuestro departamento ha trabajado arduamente para ofrecerles servicios, encontrar apoyo en ponerlos en cuarentena, entre otras cosas. Voy a permitir que la doctora Cohen hable acerca de lo que está sucediendo con esta población específicamente. Este es un problema que tenemos que resolver en colaboración al poder brindar hogares económicos, ofrecer más servicios. Este es un excelente momento de hablar de poder ampliar los servicios de Medicaid, ayudar a la gente que no gana lo suficiente para recibir ayuda del gobierno federal. Voy a permitir que la doctora Cohen hable un poco más acerca de los servicios que ofrece nuestro departamento. Hola, Ken.
específicamente relacionado con aquellos desamparados en cuanto a su acceso a las vacunas. Hay varias maneras en que las personas ya se han vacunado. Toda persona mayor de 65 años o que esté desamparado ya puede ser elegible para la vacuna, al igual que los trabajadores que están en los refugios para los desamparados y a partir de mañana ya van a poder tener una vacuna. Vamos a pasar al grupo 4 el 24 de marzo. Y como yo les dije anteriormente, vamos a empezar con aquellos que tienen alto riesgo por su condición médica, pero también aquellos que están en entornos congregados y cerciorando que nosotros podemos hacer llegar las vacunas a los desamparados. Como dijo el gobernador, esto ha sido un punto de enfoque en toda la pandemia, cerciorándonos que las personas tuvieran lugar para aislarse y estar en cuarentena. No nada más el acceso para las pruebas y poder aislarse, pero también cerciorándonos que tienen acceso a los servicios que necesitan. Y esta ha sido una población muy importante en la que nos hemos enfocado en toda la pandemia. La siguiente pregunta, por favor. Don Vaughn, News and Observer. El suministro de Johnson & Johnson va a ser constante semana tras semana con el nuevo horario para las personas que ahora ya pueden vacunarse. ¿Esa es una meta o es una garantía dado el gran número de personas en ese grupo? Respuesta: vamos a recibir 80,000 vacunas de Johnson & Johnson esta semana, pero no hay garantía de un suministro consistente. De hecho, vamos a ver que va a bajar el suministro. Y estuvimos llamando a la Casa Blanca el día de hoy y esto debe aumentar nuevamente. Voy a permitir que la doctora Cohen hable más al respecto, pero debido a que esta vacuna de Johnson & Johnson, y hoy escuchamos que vamos a recibir más suministros de Pfizer y de Moderna. Con toda esta vacuna, el departamento se siente bastante con confianza para poder abrir más sitios para administrar vacunas. Voy a permitir que la doctora Cohen hable más al respecto. Hola, Don. Así es que sí, planeamos recibir como 80,000 dosis empezando esta semana. A partir de mañana y el jueves llegan, el miércoles y jueves llegan. Ya nos dijeron que no vamos a recibir adicionales para la semana que entra. Los proveedores de vacuna le estamos dando más tiempo para cerciorarnos de que esas 80,000 dosis las puedan dar en la siguiente semana y media hasta que nosotros podamos ver que llegue la vacuna de Johnson & Johnson. Y esperamos que en todo el mes de marzo, que la vacuna de Johnson & Johnson, nosotros la semana que entra va a ser 0, después van a ir bajando. Como dijo el gobernador, se pronostica que para la última semana de marzo, 1 de abril, vamos a ver un aumento en el número de vacunas de Johnson & Johnson y ellos esperan tener más de 80,000 por semana. A partir de ese momento les agradecemos a los proveedores de vacunas. Esta semana les pedimos y les preguntamos quién ya está listo para la dosis única. Y proveedores en todo el estado que están trabajando. Hay en 33 condados con la vacuna de Johnson & Johnson esta semana en 43 eventos. Así es de que va a estar disponible ampliamente en el estado empezando este miércoles y jueves cuando ya lleguen al estado. Y como dijo el gobernador, nosotros nos podemos comprometer al calendario que les hemos dicho. A partir de mañana todos los trabajadores esenciales de primera línea van a ser elegibles y luego para el otro grupo va a ser en marzo 24 y aquellos que están más en riesgo porque tienen alguna condición subyacente o en entornos congregados. La siguiente pregunta, por favor. Una pregunta de seguimiento de Don Vaughn de News and Observer. Con todas estas vacunas que están por llegar, ¿hay un porcentaje o una cifra de número total de población que la gente puede esperar en cuanto a liberación de restricciones o relajación? Esta orden ejecutiva que va a finalizar a fines de marzo, ¿qué es lo que puede planear la gente en cuanto a qué hacer?
Respuesta. Vamos a continuar viendo los mismos datos que hemos estado observando, el número de casos que tenemos, el porcentaje de positivos, el número de personas hospitalizadas. Estas son las cifras que vamos a seguir analizando. Y ya vemos que estas vacunas están teniendo un efecto positivo, posiblemente. No estamos cerca de la inmunidad comunitaria. Ya vemos que las personas que ya contrayeron COVID posiblemente tienen cierta inmunidad subyacente. Aún así, tienen que seguir utilizando mascarillas y manteniendo distancia. Pero creemos que la combinación de que cada vez más gente se está vacunando y la inmunidad limitada que existe en la población, esta es una razón para sentirnos optimistas. No creo que podemos establecer una cifra específica de cuánta gente se va a vacunar antes de poder relajar restricciones. Seguiremos viendo los mismos datos, las mismas cifras y esperemos, conforme pase el tiempo, podamos seguir relajando las restricciones. Lo que también puede contribuir es que la gente está siendo cuidadosa y responsable porque la gente ahora va a tener más oportunidades de reunirse. Así que sigan usando mascarillas y distánciense. Y felicidades por ser elegida por la directora de prensa. Y nuestra siguiente, Colin Broad, de WRAL. Y al acelerar al grupo 3, que va a incluir a los oficiales electos, usted planea tener su vacuna y usted va a buscar una vacuna con mayor eficacia o cualquiera de las tres. Respuesta, yo con mucho gusto recibiré cualquier vacuna. Yo creo que pronto me toca una vacuna. Todavía no sé exactamente en qué momento, pero yo creo que es importante para que todo mundo reciba su vacuna. Y lo fabuloso de estas tres vacunas que existen es de que todas son muy eficientes para prevenir enfermedades serias y la muerte. Y hay muchas ventajas de tener una sola vacuna. Yo creo que esto es muy emocionante de que tenemos estas tres vacunas ahora y yo sé que muchos otros trabajadores del gobierno también se vacunarán pronto. La siguiente. Francis Baldwin, WECT. Buenas. Mi pregunta es para aclaración para los televidentes con la adición de esta nueva vacuna de Johnson & Johnson y se va a poner en la mezcla de las otras vacunas y va a estar basado en disponibilidad. Mi pregunta es, tenemos preocupación de algunos, que nos han dicho algunos televidentes que prefieren tener la de Moderna y la de Pfizer porque es más eficaz, pero esto no es una opción, ¿correcto? Respuesta, voy a permitir que la doctora Cohen diga la respuesta. Hola, Francis. Creo que lo importante es que tenemos tres vacunas que son seguras y eficaces y deseamos que las personas se vacunen lo más pronto posible. Deseamos que las personas sepan qué es lo que están recibiendo. Es importante que sepan si van a recibir la de una dosis o que tienen que ir a recibir una segunda dosis. Cuando las personas se registren o colaboren con sus proveedores, asegúrense de saber y que entiendan perfectamente si es una vacuna de una dosis o de una clínica de 2 dosis. La manera en que estamos asignando las 80,000 vacunas de Johnson & Johnson en todo el estado para este fin de semana y el siguiente, le preguntamos a los proveedores, ¿quiénes de ustedes están listos para tener más eventos, más allá de lo que ya tenían planeado para las 2 dosis? ¿Quiénes están listos para tener eventos y administrar vacuna de una dosis? Muchos proveedores dijeron que sí, vamos a estar en 33 condados y tener 43 eventos. Así que la vacuna de Johnson & Johnson va a estar en muchos lugares. También va a haber un poco de declinación en cuanto a la cantidad de vacunas de Johnson & Johnson en las siguientes semanas, pero luego va a volver a aumentar la cantidad y creo que esto le va a dar a los proveedores la oportunidad de asegurar que todos van a descifrar sus operaciones para las clínicas de 2 dosis y las de 1 dosis. Y lo importante es que la gente sepa exactamente
exactamente cuál es la que van a recibir para saber si tienen que regresar a una segunda dosis o no. Estas son 3 vacunas seguras y eficaces y yo planeo recibir la vacuna de Johnson Johnson posteriormente esta semana. Todas son seguras y eficaces y soy una trabajadora esencial y agradezco tener el acceso esta semana y motivo a todos cuando sea su turno que por favor se pongan la vacuna. Gracias. La siguiente, por favor. Laura Lee, Carolina Public Press. Yo me pregunto, de aproximadamente 1.5 millones que se les ha administrado en el estado, ¿cuántos son de grupo 1, cuántos grupo 2? Y esto es algo a lo que ustedes están dando seguimiento, especialmente con el grupo 3. ¿Están dándole seguimiento a esto? Va a contestar la doctora Cohen. Hola, Laura. Respuesta. Y tenemos, ustedes pueden entrar a nuestro portal, el grupo 2, son los que tienen 65 o más. Puede utilizar algunos proxies, porque sí tenemos género, raza, etnia y edad para todas las vacunas hasta nivel de condado. Y pueden tener una aproximación de los que tienen más de 65. Ese es el grupo 2. Y también separamos a todos aquellos que se les vacuna en los centros de cuidado a largo plazo. Y de esta manera van a tener una idea de cuántos en grupo 1. Y cuando pasamos al grupo 3 y 4 va a ser más difícil determinar conforme avanzamos. Pero podemos regresar y ver si podemos darte una respuesta más específica. La siguiente pregunta, por favor. Una pregunta de seguimiento de Laura Lee, Carolina Public Press. Eso se rastrea por CVMS y cuando están dándole prioridad al subgrupo de condiciones médicas, ellos van a ser los primeros el 24 de marzo o en el grupo 4 todos entran. Sin embargo, voy a felicitar a nuestro departamento y CVMS. Somos uno de los pocos estados que creó su propio sistema de datos desde cero. Esto realmente nos da información muy granular acerca de la raza, la etnia. Y recientemente fuimos reconocidos como uno de los estados principales que tuvo casi el 100% de los datos que se necesitan. Esto nos permite detectar un problema y poder resolverlo, sobre todo cuando se trata del tema de equidad. Casi todos los estados en la nación tuvieron problemas, como nosotros, pero nuestra información nos indicó que teníamos un problema de equidad y distribución de vacuna, por lo tanto, hubo mucho trabajo intencional. No tan solo estamos recibiendo estas vacunas y administrándolas rápidamente, sino también lo estamos haciendo de manera equitativa y queremos que todas las personas sean representadas. Y estoy muy orgulloso de este esfuerzo. Voy a permitir que la doctora Cohen responda específicamente a tu pregunta. Hola, Laura. Respuesta. Sí le damos seguimiento a los grupos en los que están a través del sistema CVMS. Y la otra pregunta fue el 24 de marzo. Vamos a abrir el grupo 4 en fase, similar a lo que hicimos con el grupo 3. Vamos a empezar con aquellos que tengan condiciones subyacentes que los ponen en alto riesgo de tener una enfermedad grave de COVID. Esta lista de condiciones médicas está en nuestro portal y la actualizamos para cerciorarnos de que ustedes también ya pusimos todas las condiciones, las enfermedades neurológicas, demencia, síndrome de Down y todo eso lo van a ver esta tarde. Vamos a empezar con aquellos que están en la parte del grupo 4 que tienen condiciones médicas subyacentes y ciertos entornos congregados. La siguiente pregunta. Rose Hogan, North Carolina Health News. Esta parece ser una pregunta de seguimiento de la pregunta de Laura. ¿Qué sabemos
acerca de las personas con discapacidades en Carolina del Norte en relación a COVID. Algunos estados como California ha hecho conteos distintos para tener una idea de qué es lo que está pasando con esa población. Hay más casos de COVID en personas con ciertas discapacidades aquí en Carolina del Norte. Hola, Rose. Respuesta. No recopilamos información médica dentro de este sistema de administración de vacunas. Recopilamos datos de raza, etnia, género, no condición médica. Sabemos que ahora que pasemos al grupo 4 vamos a tener personas que se autoidentifican como aquellos con una enfermedad crónica que significa que tiene mayor riesgo, pero esa no es información médica que capturamos. Lo que sí puedo decir en cuanto a nuestro esfuerzo de respuesta, en cuanto a las discapacidades intelectuales y de desarrollo, sobre todo cuando estas personas viven en entornos congregados, queremos asegurarnos de proteger a las personas de manera proactiva. Hay mucho trabajo que hemos hecho para que estos entornos se encuentren de la mejor manera posible. En cuanto a los esfuerzos de vacuna, en cuanto a las personas con discapacidades intelectuales, muchos de ellos viven en grupos comunes, como mencioné inicialmente. También estamos ampliando la definición de atención a largo plazo para asegurar que incluye a aquellas personas que reciben atención en el hogar y a domicilio durante más de 30 días y que capturemos esta información. Quiero que sepan que estamos prestando atención en particular a esta población que tiene discapacidades intelectuales. Nosotros escuchamos de todas sus personas que abogan por ellos y todos los aliados que los protegen y seguiremos trabajando para ellos. Gracias. La siguiente, por favor. Una de seguimiento, Rose Hoven, North Carolina Health News. Yo nada más quiero andar más en esto. Hubo un análisis que los investigadores de John Hopkins que salió en noviembre y que estaba mostrando que durante la pandemia las personas con trastornos mentales y discapacidades intelectuales estaban en el índice más alto de mortalidad. ¿Por qué es más alto que las personas que tienen cáncer, Alzheimer's o que tienen algún otro tipo? ¿Por qué se tomó tanto tiempo para enfocarse en esto en la campaña de vacunas? Respuesta, como sabes, afrontamos las vacunas de diferentes maneras. Primero, los que tienen mayor riesgo por su condición médica, por su edad y están en alto riesgo por la exposición que tienen. Para aquellos en particular que están en los centros de atención a largo plazo, que muchas de las personas que tienen discapacidades intelectuales y de desarrollo viven en hogares de grupo y son los primeros en vacunarse. Como les dije, estamos expandiendo nuestra definición, lo que consideramos centros de cuidado a largo plazo, ya sea en la casa por más de 30 días. Y somos muy explícitos. Y en cuanto a lo que nos dijiste, nosotros sí vemos por ejemplo, Down syndrome, alguna enfermedad subyacente, así es que lo tenemos muy claro en nuestro portal y ustedes van a ver que todo esto está reconocido en nuestras guías de aquí en adelante. La siguiente pregunta, por favor. Richard Craver, Winston-Salem Journal. ¿Pudiera hablar un poco más acerca de la decisión de acelerar en vez de marzo 10, marzo 3? Dado la disponibilidad de la vacuna de Johnson & Johnson, que va a llegar más rápido de lo que pensábamos, o simplemente la decisión es porque bajaron los índices de COVID. Respuesta, obviamente estas decisiones las toma todo el equipo que se encarga de COVID. Están en comunicación constante con los proveedores de vacunas. Estábamos escuchando cada vez más y más de una serie de proveedores que ellos ya estaban listos para pasar a esta categoría. Pero hay personas en estas otras categorías que estábamos vacunando en eventos más amplios y queremos asegurarnos que usen toda la vacuna que tienen disponible. Estaban listos.
Hubo bastantes proveedores con quienes hemos estado hablando para que podamos decidir. Es bueno aceptar que estos proveedores continúen con el siguiente grupo y vacunar a las personas. Algunos proveedores no van a estar listos para pasar al grupo 3. Queremos que muchas de las personas que viven en distintas zonas comprendan que tal vez el grupo 3 no esté listo, su proveedor no esté listo para ese grupo en donde viven. Forma parte, ellos se quieren asegurar que distribuyamos las vacunas rápidamente. Por eso se tomó esa decisión de continuar con el siguiente grupo. Doctora Coleman, ¿algo más? La siguiente pregunta, por favor. Sam Walker, Outer Banks Today. Usted y el director y Sprayberry estuvieron en Dyer County el fin de semana pasado preparando para el evento de FEMA en Greensboro. ¿Puede hablar del condado de Dare sobre lo que están haciendo? Y para la doctora Cohen, hemos podido utilizar algunos de estos anuncios de televisión y usando el audio en radio. ¿Nos puede hablar más al respecto de los esfuerzos de vacunación? El señor Sprayberry ya me habló sobre su viaje. Primero, voy a pedir que Mike Sprayberry hable, es el director de Administración de Emergencias. Muchísimas gracias, gobernador, y por su liderazgo. Sí, yo fui al condado Dare en viernes para ver su sitio de vacunas y como sabe vamos a abrir un sitio muy grande para vacunas en Greensboro. Yo pensé que sería una buena idea ir a ver otros sitios que hemos escuchado que están funcionando muy eficientemente para ver si puedo aprender algunos consejos y mejores prácticas para implementarlas en nuestra operación. Fui al condado de Dare y eso es lo que yo vi, una operación muy eficiente, muchos voluntarios, muchos representantes de las agencias del condado colaborando juntos y la actitud fue fantástica, no nada más para las personas que estaban ayudando, pero también las personas que estaban recibiendo las vacunas. Así es de que un momento increíble que tuve ahí, también vi al administrador del condado y también del Departamento de Salud. Lo mismo pasó en Moorhead. Esta fue otra operación muy bien manejada, las personas estaban entrando rápidamente y salían rápidamente. Así es de que todo esto en todo el estado está sucediendo. Han sido unas visitas muy buenas, muy emocionado de haber estado ahí. Gracias por la pregunta y los felicito a estos dos condados por por el buen trabajo. Un equipo, una familia. Gracias, Sam, por utilizar los anuncios que los hicimos para televisión y el audio lo usaron en radio. Es bueno utilizarlos en distintas maneras. Y voy a permitir que nuestro equipo de difusión se comunique contigo directamente para que puedas transmitir el mensaje. Muchas gracias por esta alianza. Sam, Mike también me platicó acerca de su viaje al condado de Dare. La siguiente pregunta, por favor. Nuestra última pregunta es Kate Peralta de WDTV. Claire, es una pregunta de declaración. Los trabajadores esenciales están hablando de personas que trabajan en tiendas pequeñas y no en grandes tiendas. Y los empleados también se van a incluir en este grupo de trabajadores en restaurantes en grupo 4 o grupo 5. Gracias por la pregunta. Respuesta. Lo primero acerca del grupo 3 y los trabajadores esenciales. Estos son personas que no pueden quedarse en casa para hacer su trabajo. Sí, es una categoría muy amplia, pero realmente le estamos preguntando a las personas. ¿Usted es alguien que necesita hacer su trabajo en persona? ¿Está en contacto con los clientes?
o usted es alguien que puede estar trabajando remotamente, porque si puede trabajar a distancia, les pedimos que se esperen hasta el grupo 4, aquellos que tienen que hacer su trabajo en persona, aunque trabajen en una tienda grande o pequeña, si están interactuando con el público, sí, son elegibles para estar en el grupo 3. Y también en cuanto a restaurantes, bares, todos se incluyen en esta misma categoría de alimentos y servicios de bebidas. Piensen, van a ir a trabajar y hacer ese trabajo en persona, entonces ustedes están en esa categoría apropiada. Gracias. Muchas gracias a todos. Apreciamos mucho su trabajo y su atención. Permanezcan a salvo.